25 años. Verdaderamente un cuarto de la tesis es fusilada, licenciado Benítez, y esta noticia ya le dio la vuelta internacional Al mundo. de que se recuerda lo de los libros, primero, de que sus libros favoritos y no sabe contestar. Luego se recuerda lo de Okinawa, ¿sí? Estoy en Okinawa, aquí en el estado de Chihuahua, en lugar de Ojinaga. En Okinawa, aquí estoy en Okinawa, me da mucho gusto. No veo japoneses, pero aquí estoy, ¿verdad? Pues sí, qué bueno, que me siento muy contento y es la segunda vez que un presidente visitaba Okinawa, ¿verdad? Chihuahua, la perla del desierto. Luego en Veracruz, caray, que me siento muy contento de estar en la capital del estado, aquí en la capital de su estado. Oiga, señor, es que aquí es Jalapa, señor, la capital. Perdón. Que Jalapa se llama así, qué bueno. Entonces, sí, o sea, ya son muchos errores del señor presidente. Error. Si a eso le unamos los errores de Vicente Fox, de hola mi rey, cuando saluda al rey de España, hola mi rey, ¿cómo estás, mi amor? Híjole, caray, dicen, pues ¿de dónde vienen estos señores? Siguen igual que cuando les llegamos ahí con las 3 carabelas o cosas de esas, ¿no? O sea, o peor todavía, ¿no? Y luego cuando José Luis Borges, y bueno, o sea, y lo dijo en la Academia de la Lengua, hombre, eso es cuando dijeron, híjole, en México todavía les falta... Para puras vergüenzas. Les falta kinder en México, kinder y primaria. Les falta, ya no hablaron de secundarias ni de prepas, mucho menos de universidad. Es un lujo. Exactamente, es un lujo. Pero volviendo al presidente, otra vez un presidente de México da la función en relación a que su tesis, qué diferente, y allí estoy de acuerdo yo se lo he dicho, señora, no necesariamente una persona muy preparada es un buen gobernante. Aquí lo hemos visto en el estado de Chihuahua, que el estado de Chihuahua es el ejemplo de lo más y lo menos. Y yo le he puesto el ejemplo de Praxedes Giner Durán, segundo de primaria. Don Manuel Bernardo Aguirre, más o menos tercero, cuarto de primaria, no terminó la primaria. Don Saúl González Herrera, un señorón, qué bárbaro, el maestro González Herrera. El mejor hegeliano de México, Óscar Ornelas Quicle. Y no lo dije yo, el mejor hegeliano, lo dijo José López Portillo. El mejor hegeliano de México, el Ornelotas, Óscar Ornelas Quicle. Un fracaso como gobernador, el mejor hegeliano, tuvo que dimitir antes de terminar el sexenio porque un fracaso. Fernando Baeza, un acucioso lector, un superacucioso lector. Francisco Barrio, un lector de bestseller, de motivación, de libros de motivación de bestseller. Patricio Martínez, un buen historiador, Patricio Martínez García. José Reyes Baeza Terrazas, un abogado de la UACH, así déjenlo, abogado de la UACH, ¿verdad? César Horacio Duarte Jaques, vendedor de automóviles en Ciudad Juárez. Bueno, y él lo declaró con Loret. De muchos automóviles, ¿verdad? Como 400 diarios. Como 400 diarios, más o menos, ¿verdad? Pero bueno, eso no te da el hecho de que digas, volviendo al señor presidente de México, que se jambó la cuarta parte de su tesis. Yo creo que a muchos lo hemos hecho, ¿no? Muchos, lo hemos hecho. Yo me acuerdo que de varios libros ahí, pues, agarré, y nomás que sí hice las citas, ¿verdad? El aspecto jurídico de la administración pública en México. Así se llamó mi humilde tesis, el aspecto jurídico en la administración pública en México. Y claro, pues si lo lees, dices, es un compendio de libros, ¿verdad? Pues sí. Pero están las citas allí, ¿verdad? Las que se permitían, porque había un límite de citas. También no era de que agárrate 200 libros y ahí está la tesis, ¿no? Pero pues yo no llegué nada más que a blanco y negro, es a lo más que he llegado. Pero este otro señor llegó a Los Pinos y trae 167 frases ahí. Hay un
escritor hoy que leí que dice que el que copia un libro, es plagio. Es plagio, sí. El que copia de muchos libros se llama investigador. Investigador. Así dice un autor hoy. Y lo cual es cierto. Investigador. ¿De dónde vienen las grandes investigaciones? Pues que te documentas de muchos... De recopilaciones que se hacen. Y bueno, este presidente ha tenido una mala fortuna. Le descubrieron desde su campaña que era un hombre corto de conocimientos. Un hombre con oficio político, como yo comentaba hace un momento con el presidente electo, pero con un vacío de preparación, y hoy nos damos cuenta. ¿Por qué? Tú lo dijiste, Alfredo, algunos, yo creo que todos, sacamos para nuestras tesis de otros libros, pero no se nos olvidaron las comillas. Y apuntamos la ficha al pie de cada página, donde dijimos, esto que quiere decir, esto que está entre comillas lo dijo fulanito de tal. Sí, y luego ponías tu interpretación, pero te valías de lo que había dicho ese autor. Exactamente. ¿Qué fue y de ahí te aventabas las siguientes 2 hojas o 3 o 4 con ese rollito que había. Pero eso quería decir que había investigado, que estaba utilizando la investigación para llegar al fin que la era explicación requerido. de la Presidencia de la República, su oficina de prensa, que sigue teniendo un talón de Aquiles ahí, ya no creo que lo compongan, fue esa, que lo que pasó es que la editorial, ni siquiera el ponente estudiante, a la editorial se le olvidó poner las comillas. Entonces, que por eso aparecía como un plagio. Y este trabajo acucioso es nuevamente de Carmen Aristegui, de su grupo de investigadores, que independientemente de todo, pues muestra una intención de crucificar y perseguir hasta el día que entregue su mandato, su administración, presidente, pues porque él, como dicen en el argot, ella nomás le está regresando la copa, porque él fue el que aventó primero la piedra al presionar a MBS para que la corrieran. Sí, los Vargas Guajardo, sí, la familia Vargas Guajardo, que son varios hermanos. Reportaje de la Casa Blanca. De la Casa Blanca, sí. Entonces, bueno, ahí hay un dime y direte entre ellos dos, en donde finalmente el que pierde es el presidente por la investidura que tiene. Y comentábamos ahorita en el corte, el presidente está ahorita en el 23% de aprobación. Muy bajo. Muy bajo, en una línea de flotación. ¿De aprobación o de credibilidad? Muy peligrosa, porque en el mundo se han dado ejemplos de esto. Cuando un mandatario, un presidente, un primer ministro, que hacen las funciones de, caen entre el 10 y el 15% de aprobación, lo que les queda en vergüenza es renunciar. Si Peña Nieto en los próximos meses baja abajo del 15, en un acto de vergüenza y en ejemplos seguidos en la política mundial, él debería de pensar en dejar la presidencia, lo cual nos mete a los mexicanos en un problema constitucional, porque no es cierto que está decidido quién se queda en su lugar, y sabemos perfectamente que sería un acuchillamiento del secretario de Gobernación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en donde ahí hay unas interpretaciones clásicas de los abogados, que dicen que el artículo fulano dice esto, pero esto que dice el artículo quiere decir, y dan su propia interpretación. Y la Suprema Corte va a decir, sí, dice eso el artículo, pero no quiere decir eso, quiere decir esto. Entonces nos meteríamos en un problema grave. ¿A quién beneficia eso? ¿Un presidente débil, una administración débil y un país débil? Creo que no beneficia a nadie. A nadie. Necesitamos hacer lo propio, y que él haga lo propio para fortalecer la imagen del presidente, inclusive para entregar un país, si ya no fuerte, ¿sí?, con contenidos importantes de que se está recuperando
porque si no, flaco favor al que gane, llámenle como quiera al que gane, no le pongamos ahorita nombres. Entonces, creo que estamos cometiendo todos los mexicanos, unos de acción, otros de omisión, un error muy grande al seguir denostando no a Enrique Peña Nieto, a la imagen del primer mandatario del país, a la imagen del que dirige el Estado mexicano. Y ese es un error que nos va a costar mucho a los mexicanos. Yo por eso pienso que debemos de hacer análisis, los grupos, los partidos políticos, de ver cómo ayudamos a fortalecer al Estado mexicano, insisto, no al presidente de la República, al Estado mexicano, para que ese Estado mexicano presente un proceso electoral en el 18 con elementos de fortaleza y no se vaya a desbandar una campaña en tirios contra troyanos que, insisto nuevamente, a nadie va a beneficiar. Entonces, sí es grave. Tienen que salir a hacer los controles de daño pertinentes y luego comunicación, hacer el resanamiento ante los medios y los medios ante la sociedad. No ha funcionado esa fórmula. El presidente no se preocupó de ese talón que se convirtió en talón de Aquiles. Y hoy estamos padeciendo las consecuencias. Un presidente débil, un Estado mexicano débil. Y ahora resulta, acabo de ver una entrevista en YouTube de Vicente Fox con la periodista americana Chelsea, se llama, creo. Chelsea, sí. Impresionantemente como estadista, lo que no hizo, sí, lo que no hizo siendo como presidente, lo que hoy no hizo, lo hace como opinador ante los medios, y decimos nosotros que eso es grave, que regrese, y no precisamente si se llevó algo, no, que regrese una gente como él, que le dé imagen de nueva cuenta al Estado mexicano. Fox cayó en popularidad nunca. En estos niveles que cayó Enrique Peña Nieto. Sí, no, nunca llegó al 23. Calderón cayó. Desde Díaz Ordaz no se daba una situación igual. Lo cual es grave. Díaz Ordaz en el último año de Gustavo Díaz Ordaz. Por el 68, por lo que haya sido, como dijo Calderón. No cayó a estos niveles. Pero no se veían estos niveles. A Peña Nieto le faltan dos largos años. Que nos espera un viacrucis como el de Cristo al Calvario. Un viacrucis que tenemos que paliar los mexicanos y que tenemos que ser y convertirnos en actores de la vida política y social de México para que no caiga más, no por salvarle la vida al presidente, por salvar a México y al Estado mexicano. Eso es lo que creo. Deplorable que haya copiado, que se le haya olvidado entrecomillar, para no seguir insistiendo, echándole chile a la herida, limón a la herida, sí. Se le haya olvidado entrecomillar a él o a la editorial esos párrafos que tanto daño le han hecho más a México que a él. Él que ya tiene título, difícilmente creo que se lo vayan a retirar. La universidad ya contestó. Cuando hablas de que es la iglesia de la derecha, en la derecha ubicamos a los colegios católicos. Sí. No, estos son los Opus Dei. Sí, exactamente, los que están, los reaccionarios de la religión. La derecha de la ultraderecha, del señor presidente de los mexicanos. Así es.